Ok, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta clase donde vamos a estar hablando sobre la unidad número 2 que habla sobre el desplazamiento invisible de los fluidos. Dentro del objetivo de la unidad, al finalizar la unidad, el estudiante deberá de estar capacitado para predecir el comportamiento de los yacimientos sometidos a inyección de agua o gas. Dentro de los objetivos específicos tenemos definir la miscibilidad para reservorios de petróleo, distinguir los tipos de desplazamientos de fluidos inmiscibles, describir los fundamentos de la teoría de Buckley-Leverett como método de predicción y aplicar la ecuación de flujo fraccional y de avance frontal para la predicción del comportamiento del yacimiento. Esos son los objetivos que nosotros vamos a lograr cumplir con esta unidad para poder alcanzar el conocimiento necesario para poder conocer, identificar y predecir los procesos y las variables que se someten durante los procesos de recuperación secundaria. Dentro del contenido de la unidad 2 vamos a estar viendo lo que es definición de miscibilidad para reservorios de petróleo, tipos de desplazamiento, mecanismos de desplazamiento, perdón, teoría de Buckley y Leverett, ecuación de flujo fraccional y de avance frontal, distribución de saturación, aplicaciones de la teoría de desplazamiento y la predicción del comportamiento de yacimientos sometidos a inyección de agua. Vamos a comenzar entonces a hablar de lo que sería el desplazamiento. El desplazamiento no es más que el proceso mediante el cual un fluido pasa a ocupar el lugar de otro en un medio poroso. Eso es lo que ocurre durante los procesos de recuperación secundaria. Háblese inyección de agua, háblese inyección de gas. Nosotros buscamos desplazar el fluido que se encuentra originalmente en nuestro yacimiento, que en este caso sería el petróleo, como fluido desplazado, el cual va a ser obviamente desplazado por unos fluidos desplazantes que para efectos de lo que sería la recuperación secundaria, nosotros estaríamos hablando de que los fluidos desplazantes son el agua y el gas. Eso es lo que nosotros entendemos como desplazamiento. Ese proceso mediante el cual estos fluidos, siendo los desplazantes, van a buscar desplazar el fluido que nosotros queremos producir, el cual es petróleo. Por lo tanto, las condiciones para que exista el desplazamiento, el fluido desplazante debe de tener mayor presión que el fluido desplazado. A medida que se inyecta, se va formando un frente de separación y se comienza a distinguir dos zonas a nivel del yacimiento. Una zona la cual nosotros identificamos como la zona no invadida y una zona que nosotros identificamos como la zona invadida. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esa zona no invadida, esa zona no invadida obviamente va a tener en su saturación de petróleo, va a estar relacionada al 100% de petróleo. Es decir, que en la zona no invadida, nosotros vamos a tener netamente un banco de petróleo. Mientras que en la zona invadida, nosotros vamos a tener unos fluidos que van a representar a ese fluido desplazante, llámese agua o gas, más la saturación de petróleo remanente. Un petróleo que por desplazamiento de estos fluidos no va a lograr ser removido de la roca. Recuerden que no todos los sistemas son totalmente eficientes. Es decir, que todavía aún queda
una parte de ese petróleo que se encuentra o que se va a quedar impregnado a nivel de la roca, a pesar de que nosotros estemos desplazando con agua o con gas. Ese petróleo que queda a nivel de la zona, en la roca de nuestro yacimiento, es el que nosotros vamos a conocer como el petróleo remanente. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de desplazamiento, obviamente tenemos que hablar de qué tipo de desplazamiento nosotros podemos tener, qué tipo de desplazamiento nosotros podemos tener a nivel de nuestros yacimientos. Dentro de la teoría de desplazamiento en procesos de recuperación secundaria, nosotros vamos a tener un tipo de desplazamiento conocido como pistón sin fuga y un tipo de desplazamiento conocido como pistón con fuga. Dentro de lo que es la fase o el proceso de desplazamiento a lo largo de nuestros yacimientos durante los procesos de recuperación secundaria, vamos a tener una fase inicial o conocida también como la fase antes de la ruptura. En esta fase o esta fase es responsable de casi toda la producción del fluido desplazado, háblese del petróleo, y donde el fluido no contiene fluidos desplazantes. Es decir, que en la fase antes de la ruptura, nosotros vamos a tener a nivel de nuestros pozos productores el fluido netamente petróleo o netamente fluido desplazado. Posteriormente, nosotros podemos identificar una fase llamada la fase subordinada o después de la ruptura. Ya va, deme un minuto. Ok, sigamos. Entonces, la fase subordinada o después de la ruptura, obviamente es donde existe la producción de ambas fases, es decir, una fase desplazante y una fase desplazada, considerándose que la primera, es decir, la fase desplazante, va a arrastrar a la segunda por el camino de flujo. Vamos a identificar entonces lo que son los dos desplazamientos. Tenemos el desplazamiento de pistón sin fuga. En este caso, ocurre cuando el petróleo remanente en la zona invadida no tiene movilidad. En esta zona, la saturación del fluido desplazante es máxima y la del petróleo es la residual. Cuando el fluido desplazante llega a los pozos productores, se dice que se ha producido la ruptura. Es decir, que cuando nosotros tenemos un tipo de desplazamiento del pistón sin fuga, como el que vemos acá en la imagen, nosotros vamos a tener una zona invadida y una zona no invadida. Obviamente en la zona no invadida vamos a tener ese petróleo neto, pero en la zona invadida nosotros vamos a tener en este caso el agua siendo el fluido desplazante y vamos a tener la saturación de petróleo residual inmóvil que no se mueve por efecto del desplazamiento del agua, sino que se encuentra estática adherida a la roca del yacimiento. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del pistón con fuga, en este caso el petróleo remanente tiene cierta movilidad y ocurre flujo de dos fases en la zona invadida, donde la saturación de petróleo es mayor que la residual. Cuando el fluido desplazante llega a los pozos productores,
se siguen produciendo cantidades variables de petróleo a nivel de nuestros pozos productores. Es decir, que cuando tenemos el petróleo con fuga, el tipo de desplazamiento del pistón con fuga, nosotros vamos a tener en la zona invadida la saturación de agua, siendo el fluido desplazante, más la saturación de un petróleo movible, que obviamente va a ser mayor que la saturación de petróleo residual. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos a nivel de nuestros pozos productores, ya se alcance en su totalidad la zona, es decir, que ya la zona invadida sea la mínima, todavía nosotros vamos a seguir produciendo por nuestros pozos productores una saturación o una cantidad de petróleo considerable debido a la cantidad de petróleo movible que quedó detrás del frente de invasión. Entonces, esos son los dos tipos de desplazamiento que nosotros tenemos a nivel de nuestros yacimientos cuando se están aplicando los procesos de recuperación secundaria. Dentro de los mecanismos de desplazamiento, el desplazamiento de un fluido por otro fluido es un proceso no continuo, debido a que las saturaciones de los fluidos cambian con el tiempo. Esto causa, obviamente, cambio en las permeabilidades relativas, en las presiones y en las viscosidades de la fase. Dentro de los mecanismos de desplazamiento, nosotros podemos distinguir o identificar lo que son las condiciones iniciales, la invasión, la ruptura del agua y qué pasa posterior a la ruptura. Cuando hablamos de condiciones iniciales, obviamente son las condiciones antes de la inyección. Consideramos un yacimiento homogéneo en el cual los fluidos se mueven horizontalmente. Supongamos que a través del yacimiento las saturaciones son constantes y que al momento de iniciarse la inyección de agua nos encontramos con un yacimiento que ha sido producido por agotamiento natural durante la primera fase de su producción primaria. Como sucede a menudo, la presión actual del yacimiento será menor que la presión de burbujeo del petróleo original en el yacimiento y existirá pues una fase de gas presente, la cual de acuerdo con las suposiciones también será uniforme a través del yacimiento. Es decir, que cuando hablamos de las condiciones iniciales, son las condiciones aún antes del proceso de inyección. Todavía no hemos comenzado el proceso de inyección. Hay una baja presión a nivel de mi yacimiento, por lo tanto yo necesito someter mi yacimiento a un proceso de inyección donde yo voy a tener a nivel de mi yacimiento una capa de gas, una capa de petróleo y obviamente el agua original del yacimiento. Posteriormente, cuando comenzamos la invasión a un determinado tiempo, el comienzo de la inyección está acompañada por un aumento de la presión en el yacimiento, que es mayor alrededor de los pozos inyectores, pero que obviamente cuando nosotros vayamos a acercarnos al pozo productor, esa presión a nivel de los pozos de inyectores, como va a ser mayor en el área del drenaje del pozo inyector, ella va a ir declinando mientras yo me voy acercando a mi pozo productor. A medida que continúa la inyección de agua, parte del petróleo se desplaza hacia adelante para formar un banco de petróleo. Este empuja con efectividad el gas altamente móvil hacia adelante, aunque bajo ciertas condiciones parte del gas puede ser atrapado por dicho banco, ocupando un espacio que de otra manera contendría petróleo residual. Detrás del banco de petróleo se forma el banco de agua, donde únicamente están presentes el agua inyectada y el petróleo residual. Detrás del banco de petróleo se forma el banco de agua, donde obviamente va a estar el agua inyectada y el petróleo residual más el gas atrapado que se encuentra a nivel del yacimiento. El llene, nosotros cuando hablamos de llene, todo el gas, excepto el atrapado, se desplaza a la porción inundada del yacimiento antes de que se produzca el petróleo. A esto se le denomina llene. Y para lograrlo, la acumulación de agua inyectada debe de ser igual al volumen del espacio ocupado por el gas móvil en el yacimiento.
Durante este periodo, parte del gas se redisuelve con el petróleo que va contactando, mientras que el remanente fluye hacia los pozos productores. El Yene puede presentarse por un frente de petróleo que viaja más rápido que el frente de agua y detrás del cual la saturación de gas se encuentra en un valor residual. La llegada del frente de petróleo a los pozos productores marca el final del periodo del Yene. Detrás del frente de agua, la saturación de petróleo se va produciendo progresivamente a medida que el petróleo va siendo desplazado por la corriente de agua, hasta que finalmente se alcanza la saturación de petróleo residual. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de Yene? Es que el gas libre que se encuentra a nivel de mi yacimiento, obviamente por ser menos denso, tener una densidad más baja, se va a mover más rápido que el agua y que el petróleo. Por lo tanto, cuando el agua comienza a desplazar el petróleo y que obviamente ese gas se mueve, nosotros a nivel de nuestros pozos productores vamos a ver una alta producción de gas. Pero eso es debido al gas libre que tenía nuestro yacimiento al inicio y que obviamente se va a ver reflejado a nivel de nuestros pozos productores. Posterior al desplazamiento del gas va a venir la producción de petróleo. Y ahí es donde nosotros decimos, que ya ha ocurrido el llene, ya pasó, ahora vamos a producir el fluido que nosotros deseamos producir. Otra de las fases se llama la fase de la ruptura o el mecanismo de la ruptura. Cuando se alcanza el llene, el avance del frente continúa, pero la tasa de producción de petróleo aumenta y eventualmente es igual a la tasa de inyección de agua en términos de volúmenes de yacimiento. Si la saturación de agua inicial de la formación es menor que la requerida para fluir, la producción del petróleo ante esta fase estará libre de agua. El comienzo de una producción significativa de agua es el signo de que se ha producido la ruptura del frente de agua a nivel del pozo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros hablamos de ruptura? Cuando ocurre la ruptura es porque nosotros ya ese petróleo ha sido desplazado y que obviamente nosotros ya comenzamos a ver un agua libre a nivel de nuestros pozos productores y que obviamente esa agua no es más que la representante de todo el proceso de inyección que ha ocurrido durante un tiempo determinado y que obviamente ya ha desplazado suficiente petróleo a lo largo de nuestro yacimiento y que obviamente ya tocó la parte más baja de nuestros pozos productores. Posterior a la ruptura, obviamente vamos a tener un yacimiento completamente invadido por agua, donde ya todo el petróleo todo el petróleo movible que estaba presente a nivel de nuestro yacimiento, entonces ya ha sido completamente desplazado y ahora en nuestro yacimiento vamos a tener una alta saturación de agua remanente más una saturación de petróleo residual, petróleo que no se pudo mover, no se pudo desplazar, más un gas crítico. Como dice acá el texto, finalmente, al llegar la etapa de agotamiento de la inyección de agua, la porción inundada del yacimiento contendrá únicamente petróleo residual y agua. Bueno, acá entonces terminamos la clase de hoy. Les voy a dejar allí disponible esta clase más la clase de los compañeros de Saya Nacional, donde quizás podría haber una información adicional y que le podría servir a cada uno de ustedes en su formación y en su capacitación. Bueno, cualquier cosa, cualquier inquietud, estoy completamente a la orden. Me pueden escribir vía WhatsApp o también estoy a disposición y a la orden por este medio. Espero que tengan feliz noche.